Mi nombre es Roberto Acutis. Soy el hermano menor del padre de Carlo, Andrea Acutis. Tenía 38 años cuando Carlo murió en octubre de 2006. Soy el único miembro de la familia directa que no ha hablado públicamente hasta ahora. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que tengo que decir no era mío para decirlo hasta que el momento fuera el correcto. Carlo me dijo cuándo era el momento correcto. Me lo dijo en persona, en el Hospital San Gerardo de Monza, el 10 de octubre de 2006, 2 días antes de morir. Estábamos solos en la habitación. Era la tarde, después de las visitas, cuando el hospital se aquieta y los pasillos se vacían, y uno puede estar con alguien sin que haya nadie mirando. Me dijo 3 palabras. Me dijo que no las repitiera hasta el 7 de septiembre de 2024. Ni antes ni después. Esa fecha exacta. No me explicó por qué esa fecha. No le pregunté. Carlo tenía 15 años y se estaba muriendo y me miraba con los ojos de alguien que no tiene miedo. Y cuando alguien así te da una instrucción con esa precisión, no preguntas por qué. Escuchas, guardas, esperas. Esperé 18 años. El 7 de septiembre de 2024 di una charla en la parroquia de San Carlo al Corso de Milán, en un encuentro de familias organizado por la diócesis en el marco del año preparatorio a la canonización. Había 117 personas en la sala. No era un evento público de primer nivel. Era una reunión parroquial con sillas de plástico y un micrófono de mano, y familias con niños pequeños en los brazos. En el momento que Carlo me había indicado, dije las 3 palabras en voz alta. Lo que ocurrió en esa sala en los siguientes 30 segundos es lo que esta noche voy a contar. Pero primero tengo que contar los 18 años anteriores, porque las 3 palabras no tienen sentido sin lo que pasó antes, y porque Carlo sabía eso también. Soy 8 años menor que Andrea. Crecimos en Milán, en una familia de clase alta con la discreción típica de ese entorno. Dinero presente, emociones ausentes, logros públicos, intimidad escasa. Andrea y yo tuvimos una relación de la distancia afectiva que producen esas familias. Nos queríamos sin decírnoslo y nos veíamos sin conocernos realmente. Cuando Carlo nació en 1991, yo tenía 23 años y vivía en Londres trabajando en finanzas. Era el tío lejano que aparecía en Navidad con un regalo caro y se marchaba antes de que la conversación se pusiera interesante. Carlo cambió eso, no de golpe, despacio, con la paciencia que tenía para todo. La primera vez que me lo tomé en serio como interlocutor fue en la Navidad de 2002. Carlo tenía 11 años. Los adultos estábamos en el salón después de la cena, y Carlo estaba sentado en el suelo junto a la chimenea, con un libro sobre iconografía bizantina. Le pregunté qué leía. Me explicó durante 20 minutos la diferencia entre el uso del oro en los iconos orientales y en la pintura occidental, y por qué el oro en la iconografía no era decorativo, sino teológico. Representaba la luz increada, la que no tiene fuente física. Tenía 11 años. Desde esa Navidad empecé a ir a Milán con más frecuencia, no por obligación familiar, por genuina curiosidad de ver en qué se estaba convirtiendo ese niño. Lo que se estaba convirtiendo era en alguien que no tenía distancia entre lo que creía y lo que hacía. No en el sentido beato y cerrado de algunas devociones, en el sentido abierto y curioso de alguien para quien la fe era una herramienta de conocimiento, no una herramienta de exclusión. Hablaba de los milagros eucarísticos con la misma precisión con que hablaba de programación informática. Hablaba de los pobres del barrio de Milán con la misma concreción con que hablaba de las series de televisión que le gustaban. No había compartimentos. En las visitas de 2004 y 2005 tuvimos conversaciones largas, de las que uno no espera tener con un niño de 13 y 14 años. Sobre la muerte, sobre qué ocurría después, sobre si el amor entre personas seguía existiendo de alguna forma cuando una de ellas moría. Le pregunté una vez si tenía miedo de morir, me dijo que no. Me dijo que la única cosa que le parecía verdaderamente triste de la muerte era la pena que dejaba en los que se quedaban, que esa pena a veces era tan grande que impedía ver lo que era real. Le pregunté qué era lo real. Me miró un momento, me dijo,
que no se va nadie a ningún sitio, solo cambia la forma en que están. Guardé esa frase, no en ningún sobre ni en ningún cuaderno, en el lugar donde uno guarda las cosas que no necesitan soporte físico porque ya no se pueden olvidar. Ingresó en el San Gerardo el 5 de octubre de 2006. Fui a verlo al día siguiente, luego cada día hasta el final. La familia estaba organizada en turnos para que siempre hubiera alguien y para que Antonia pudiera descansar, aunque Antonia nunca descansaba realmente. El 10 de octubre, 4 días antes de su muerte, estuve solo con Carlo en la habitación desde las 5 de la tarde hasta las 7. Era el tiempo que me correspondía en la rotación. Antonia había bajado a la cafetería. Andrea estaba en el pasillo con el médico. Carlo estaba despierto, cansado pero presente, con esa presencia específica que tenía incluso cuando el cuerpo no acompañaba. Me preguntó por mi trabajo, por Londres, por una conversación que habíamos tenido en agosto sobre un libro que yo estaba leyendo. Lo recordaba con precisión. A las 6:42. Lo sé porque miré el reloj sin saber por qué. Carlo me miró con la calma con que miraba todo y me dijo: «Tío Roberto, hay algo que necesito que guardes». Le dije que sí. Me dijo las 3 palabras. Luego me dijo: «El 7 de septiembre de 2024. En una sala con familia. No antes, no después». Le pregunté si me iba a explicar por qué esa fecha. Me dijo: «Cuando llegue el día vas a entenderlo tú solo, y la persona que necesite escucharlo también». No dije nada más. Estuve el resto del turno con él. Hablamos de otras cosas. A las 7 llegó Antonia y me fui. Carlo murió el 12 de octubre. No le conté a nadie las 3 palabras, ni a Andrea, ni a Antonia, ni en los años del proceso canónico cuando el equipo de instrucción me entrevistó sobre mi relación con Carlo y sobre lo que había visto durante su enfermedad. Les conté otras cosas, cosas que eran mías para contar. Las 3 palabras no. Las 3 palabras tenían fecha y la fecha no había llegado. En los 18 años siguientes hice mi vida. Dejé Londres en 2010. Volví a Milán. Me casé tarde, con 47 años, con una mujer que conocí en una conferencia de finanzas sostenibles en Zúrich. Tuvimos una hija. La llamamos Clara porque a Carlo le había gustado ese nombre, aunque no se lo dijimos a nadie excepto a Antonia. En 2020, la beatificación. Estuve en la plaza del Sacro Convento de Asís con Andrea y Antonia y Clara, que tenía 3 años y no entendía lo que estaba pasando, pero que señaló la imagen de Carlo en la pantalla gigante y dijo: «Ese, solo eso, ese», como si lo reconociera aunque nunca lo hubiera visto. Seguí guardando las 3 palabras. En 2023, cuando la canonización fue anunciada para septiembre de 2025, empecé a hacer cálculos. El 7 de septiembre de 2024 era exactamente un año antes de la canonización, no el día de la canonización, un año antes. Carlo había elegido la fecha con precisión y esa precisión tenía sentido, aunque yo no supiera todavía cuál. Hablé con el párroco de San Carlo al Corso en enero de 2024. Le dije que quería participar en algún evento preparatorio a la canonización, que quería hablar en algún encuentro familiar, que tenía algo que contar. El párroco organizó el encuentro para el 7 de septiembre de 2024. 117 personas, sillas de plástico, micrófono de mano. Antes de entrar a la sala hice algo que no había hecho en 18 años. Escribí las 3 palabras en un papel, no para leerlas, para verlas escritas una vez antes de decirlas en voz alta, como uno pronuncia en silencio un discurso antes de darlo. Las escribí, las miré, las guardé en el bolsillo. Durante la charla hablé de Carlo, de la Navidad de 2002 y el libro de iconografía, de las conversaciones sobre la muerte, de la frase que no se olvida: «No se va nadie a ningún sitio, solo cambia la forma en que están». Hablé durante 40 minutos sin mencionar las 3 palabras. Las guardé para el final. En el cierre de la charla, dije que Carlo me había dado algo para ese momento específico, que había esperado 18 años, que iba a decirlo ahora. La sala estaba en silencio. Dije las 3 palabras.
Las 3 palabras que Carlo Acutis, con 15 años en una habitación del San Gerardo de Monza, me había pedido que guardara 18 años para decirlas en una sala con familias el 7 de septiembre de 2024 eran: Dios os ve. Silencio en la sala. No el silencio de las personas que no saben cómo reaccionar. El otro silencio. El que se produce cuando algo verdadero aterriza en un lugar donde había algo que lo esperaba sin saber que lo esperaba. Lo que ocurrió en los 30 segundos siguientes fue lo siguiente, en el orden en que lo vi desde el micrófono. Una mujer en la tercera fila, de unos 40 años, que había estado con los brazos cruzados durante toda la charla con la expresión de alguien que ha venido obligada o por costumbre, se llevó las manos a la cara. No con movimiento brusco, con el movimiento lento de alguien que no quiere que la vean. Un hombre en la séptima fila, mayor, de unos 70 años, que había estado mirando al suelo desde que yo había empezado a hablar de la muerte, levantó la cabeza. Una niña de unos 8 años en el lateral derecho, que había estado dibujando en un cuaderno durante toda la charla, paró de dibujar y miró hacia el frente sin que nadie le dijera nada. Y en la última fila, un hombre joven, de 20 y tantos años, con el teléfono en la mano que había consultado 3 o 4 veces durante la charla, lo guardó en el bolsillo. Eso fue todo. No hubo llanto colectivo dramático. No hubo aplausos. Hubo ese silencio de 30 segundos en que 117 personas hicieron cada una lo que necesitaban hacer con 3 palabras que habían llegado desde hace 18 años. Luego, la sala volvió a respirar. Después de la charla, varias personas se acercaron. No voy a contar todas las conversaciones porque no son mías para contar. Solo una, con el permiso de la persona que me la dio por escrito cuando le pedí que me dejara incluirla. El hombre de 70 años de la séptima fila se llamaba Giorgio Lentini. Me dijo que su mujer había muerto 3 semanas antes de esa noche, que habían estado casados 44 años, que desde la muerte de ella no podía rezar, porque rezar le parecía hablarle a alguien que no escuchaba, y que si no escuchaba a su mujer en 44 años de matrimonio, no veía por qué iba a escuchar a él ahora. Me dijo que las 3 palabras le habían llegado como si se las dijeran a él específicamente: Dios os ve, no Dios te oye, no Dios está contigo, Dios os ve, en plural, a los dos, a él y a su mujer, al mismo tiempo, como si la distancia entre los vivos y los muertos fuera una distancia de forma, no de presencia. Le di la mano, no dije nada porque no había nada que añadir a lo que Carlo ya había dicho. En el coche de vuelta a casa llamé a Antonia. Le conté las 3 palabras, le conté la fecha, le conté a Giorgio Lentini. Hubo un silencio largo. Luego me dijo: Roberto, Carlos siempre supo a quién iba dirigida cada cosa. No le pregunté si sabía algo más. No era necesario. Un año después, el 7 de septiembre de 2025, Carlo fue canonizado en Roma. Estuve en la plaza de San Pedro con Andrea y Antonia y Clara, que tenía 8 años, y que esa mañana me había preguntado si Carlo nos veía desde donde estaba. Le dije que sí. Me preguntó cómo lo sabía. Le dije que me lo había dicho él. Ella asintió como asiente a alguien para quien eso es suficiente. Como asiente a alguien que tiene 8 años y todavía no ha aprendido a dudar de las cosas simples. Cuando el Papa León XIV pronunció el nombre de Carlo Acutis entre los santos de la Iglesia Universal, Clara me cogió la mano y no la soltó durante el resto de la ceremonia. Pensé en la habitación 214, en las 6:42 del 10 de octubre de 2006, en los ojos de Carlo mirándome sin miedo, en 18 años de guardar 3 palabras sin saber todavía del todo para quién eran. Ahora lo sé. Eran para Giorgio Lentini, que llevaba 3 semanas sin poder rezar. Eran para la mujer de la tercera fila con los brazos cruzados. Eran para el hombre joven con el teléfono en la mano. Eran para la niña que paró de dibujar. Y eran para mí.
para el tío que iba a Milán en Navidad con regalos caros y se marchaba antes de que la conversación se pusiera interesante, y que aprendió de un niño de 11 años con un libro de iconografía que el oro en los iconos no es decorativo, sino teológico, porque representa la luz que no tiene fuente física. No se va nadie a ningún sitio, solo cambia la forma en que están. 18 años guardé esas 3 palabras. Carlos sabía cuánto tiempo iban a necesitar para llegar a donde tenían que llegar. Sabía muchas cosas. Si este testimonio te ha tocado de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal y que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.